del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos en esta explicación de la doctrina cristiana católica. Me baso en el breve Catecismo Católico Bíblico Apologético, lección 48, segunda parte. Hoy hablamos del matrimonio. Hemos dicho en las lecciones anteriores que el Hijo de Dios se hizo hombre, se llama Jesucristo, dio su vida en la cruz para salvarnos, y esa salvación la confió únicamente y exclusivamente a los apóstoles, que son las 12 columnas de la Iglesia, una Santa Católica Apostólica que él mismo fundó. En efecto, San Pablo en 1 Corintios 3:15 dice: la Iglesia de Dios es columna y sostén de la verdad. La iglesia es columna y sostén de la verdad. No dice Biblia, dice la iglesia, porque la Biblia no habla, puede ser manipulada. El Cristo no escribió ninguna Biblia, cuidado, es importante. La Biblia sí es libro santo de Dios, sí la palabra de Dios, pero en la iglesia de Dios y únicamente en la iglesia de Dios. Y explicada por la iglesia de Dios, no por cualquier pobre hombre que no entiende nada, dice cualquier cosa, ¿no? La iglesia es columna y sostén de la verdad. Y la iglesia nos dice que hay 7 canales que transmiten la salvación de Cristo. El bautismo nos hace hijos de Dios, es como un niño que nace. La confirmación es como un niño que crece, adulto. La Eucaristía es como cuando uno se alimenta. Cuando uno está manchado, herido, muerto espiritualmente, pero en los pecados. San Juan capítulo 20-21. Y después que queda unción de los enfermos, cuando uno está enfermo en peligro de cierta muerte. Y esto día está el capítulo 5-15 de Santiago Apóstol. Y finalmente hay 2 sacramentos que son de la sociedad: el sacerdocio y el matrimonio. El sacerdocio para predicar la palabra de Dios, para instruir el pueblo, para corregir el pueblo, para santificar el pueblo, ofrecer la Santa Misa, sacrificio de Cristo por vivos difuntos, perdonar los pecados, ungir a los enfermos, dar el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y hay otro sacramento que es para la sociedad, es el sacramento de la familia. De la familia es el matrimonio. Es el matrimonio. Ahora vamos a hablar de este tema. ¿Para qué Jesucristo estableció el sacramento del matrimonio? Es pregunta 265. Sí, adelante. Jesucristo estableció el sacramento del matrimonio para santificar la unión legítima del hombre y la mujer y darle la gracia necesaria a su estado. Entonces Jesucristo instituyó el sacramento del matrimonio para santificar la unión del hombre y de la mujer. Otra pregunta: ¿cómo santifica el sacramento del matrimonio la unión del hombre y de la mujer? El sacramento del matrimonio santifica esta unión dando a los esposos la gracia necesaria y a su estado para el fiel cumplimiento de sus obligaciones. Entonces Dios, muy importante lo que sigue. Dios, el día de la boda, se compromete con los esposos de darles ¿qué? Las gracias, ayudas, luces necesarias a su estado para el fiel cumplimiento de sus obligaciones y deberes. Dios dice a los esposos el día de la boda: yo me comprometo con ustedes de darles ayuda, socorro, luz, paciencia, fortaleza, ganas de cumplir con sus deberes y obligaciones y salvarse, con tal que no corten el cable conmigo por el pecado mortal. Yo me comprometo de darles ayuda, luz, paciencia, fortaleza, amabilidad, resignación, para cumplir con sus deberes, ganas de cumplir sus deberes y obligaciones, con tal que no vivan separados de mí por el pecado mortal. Y cualquier momento, los esposos, en cualquier momento pueden: Señor, dame la gracia de mi matrimonio. Dame la gracia, esta protección divina, para quedar fiel, para educar a mis hijos, para aguantar a mi esposo o a mi esposa, para ganar el pan de mi familia,
para soportar las molestias de la vida, todo. Señor, deme la gracia del matrimonio. Lo mismo para el confirmado, para ser cristiano de veras, dar testimonio de Cristo. Lo mismo el bautizado, para vivir según el voto del bautismo. Renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Entonces, ¿por qué tantos matrimonios andan mal? Porque no viven cristianamente. Porque viven pecado. El pecado. Es verdad que un hombre es un mundo, una mujer es otro mundo, y a veces caracteres diferentes, educación diferentes, etc. Pero si viven en santidad, se confiesan, comulgan, rezan juntos, bien, y no pecan gravemente, bien, esta gracia de ayuda, socorro, luz, protección, está a su servicio. Y Dios no es como un empresario que tiene 5 secretarias muy tremendas. Dios contesta directamente a su teléfono para decir una palabra, ¿no? Dios está donde quiera, ¿sabe todo? Entonces Dios siempre escucha la oración del que pide su ayuda. Señor, dame la gracia de mi matrimonio. Ahora, para no perder esta protección divina del matrimonio, hace falta confesarse regularmente, comulgar regularmente, ir a misa, si posible, cada día, si fuera posible, pero al menos los domingos, día de fiesta, día de guardar, comulgar y rezar juntos. ¿Por qué? Porque la familia que reza unida, permanece unida. Sí. Y no pecar. Por ejemplo, el adulto, el adulterio, el aborto, la contracepción bajo todas sus formas, destruyen la gracia del matrimonio, cortan con Dios. Había en la Biblia un hombre que no quería tener hijos, entonces ¿qué hacía? No quería tener hijos, entonces se cuidaba, como dicen, bajo otras formas actuales inventadas, ¿no? Dios le quitó la vida. Está en el Génesis, capítulo 38, 8 y 9 del Génesis. Dios le quitó la vida a este llamado Onán. Entonces, cuando los esposos quieren hacer de las suyas, no según el plan de Dios, Dios se retira, el diablo se acerca, y después, ¿qué pasa? El diablo es diablo, no quiere felicitar a la gente, quiere engañarlos. Un hombre, por ejemplo, infiel, pierde la gracia del matrimonio. Vive en pecado, al borde del infierno. Una mujer que llena su cabeza de basura, de telenovelas, de películas, etcétera, pues no va a ser feliz, no va a ser buena esposa, etcétera, etcétera. Entonces, Dios se compromete a darles ayuda, socorro, luz, protección, etcétera, para el fiel cumplimiento de sus obligaciones, por sus obligaciones. Bien, ahora, ¿cuáles son las obligaciones de las personas casadas? Las personas casadas deben, número 1, guardarse fidelidad inviolable. Inolvidable. Inviolable. 2, soportarse mutuamente. 3, amarse santamente. 4, educar cristianamente a sus hijos. Entonces, amarse santamente y educar cristianamente a sus hijos. ¿Cuáles son la materia y la forma de ese sacramento? La materia es la mutua entrega entre los esposos y de la potestad del uno sobre el otro, y la forma es la aceptación de esta entrega. Entonces, uno se entrega al otro como esposo o esposa, y la forma es aceptación de esta entrega. Pedro, Pablo, Juan, ¿tomas a Guadalupe, por ejemplo, como esposa? Sí, la tomo. Guadalupe, ¿tomas a Pedro como esposo? Sí, la tomo. Y os une en matrimonio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuidado, una vez bendecidos es para siempre. Cristo dijo, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. San Mateo 19, 6. ¿Sí? San Marcos 10, etc. Entonces, el matrimonio es santo sacramento y por eso uno no puede separarse. ¿Quiénes son los ministros, los sujetos del matrimonio? Los ministros y sujetos del matrimonio son los mismos contrayentes, pero la presencia del sacerdote como testigo es indispensable, salvo raras y excepciones. Entonces, los ministros y sujetos del matrimonio son un hombre y una mujer. Hoy quieren hacer matrimonio con hombre con hombre, eso no vale nada, es pecado, ¿sí? Un hombre y una mujer son ministro y sujeto, pero en la presencia del testigo oficial de la iglesia, que es el sacerdote. Bien. Ahora dice, salvo raras expresiones. Por ejemplo, hay una guerra, no hay sacerdote. Usted se ve a 6 meses, no hay sacerdote. Toma 2 testigos,
dice, mujer, ya te tomo como esposo, ella dice, te tomo como esposa, etcétera, y bien, hay un matrimonio en este caso, excepcional, es excepcional, de persecución. ¿Con qué disposiciones hay que recibir el matrimonio? Hay que recibir el matrimonio en estado de gracia. Por eso los contrayentes deben confesarse si están en pecado mortal y se recomienda además comulgar antes de casarse. Entonces una persona, primero tiene que ser bautizada, sí, bautizada, debe recibir el matrimonio, casarse, teniendo el alma limpia del pecado, no debe ser confesado. Por eso los contrayentes deben confesarse si tienen pecado mortal. Y también se recomienda mucho de recibir la Santa Comunión, que aumenta la gracia, la santidad y la protección divina en su favor. Ahora supongamos una persona no está en gracia de Dios, está en pecado, ¿ok? Está en pecado, se casa sin confesión, está en pecado. Si está casado, pero no tiene la gracia del matrimonio, esta protección divina, de ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, no la tiene. Después de 3 meses se da cuenta, ay Dios mío, ¿qué hice? Yo me casé, estoy en pecado, además comulgué, hice 2 sacrilegios. Entonces va a confesarse, Padre, estos son mis pecados, dice todos sus pecados al sacerdote y los que no se confesó y se comulga, etc. Entonces se confiesa, arrepentido, entonces la protección divina se activa en su favor. Pero mientras hizo algo muy, muy, muy malo. Bien. Otra pregunta. ¿Qué son impedimentos? ¿Qué impedimentos impedientes del matrimonio? ¿Qué son impedimentos impedientes del matrimonio? Son impedimentos impedientes los obstáculos que encierran prohibición de contraer matrimonio y lo hacen ilícito, es decir, ilegítimo aunque válido. Entonces, hay impedimentos impedientes que son obstáculos que encierran prohibiciones de contraer el matrimonio y lo hacen ilícito, es decir, ilegítimo aunque válido. Entonces, hay casos que el matrimonio sí vale, pero no es legítimo, aunque es válido. ¿Qué son impedimentos dirimentes del matrimonio? Impedimentos dirimentes son los obstáculos que no solo encierran prohibición de contraer matrimonio, sino de lo que le hacen inválido, es decir, nulo. Entonces hay casos de matrimonio que es nulo, no vale. Por ejemplo, usted se casa con una protestante frente a un ministro protestante, y bien no vale. Un católico debe casarse por la Iglesia Católica frente al ministro católico. ¿Sí? Usted se casa con una protestante, ¿ok? Pero pide permiso a la Iglesia Católica y te otorga el permiso. Entonces sí vale tu matrimonio. Aunque una protestante. Pero con que haya permiso del obispo, ¿no? De la iglesia. Porque un católico no debe casarse con una persona no católica o no bautizada. Pero con permiso sí. Pero si un católico se casa solamente por civil, ahí no hay nada. No hay matrimonio. El matrimonio civil tiene efectos civiles nada más, pero no es religioso. Entonces, frente a Dios está en pecado. ¿Sí? Pero si un católico se casa frente a un pastor protestante en una secta protestante, ahí no vale nada, no hay nada. No hay matrimonio. No, ¿por qué? Porque un católico debe casarse en la iglesia católica. ¿Por qué se hacen proclamas, amonestaciones matrimoniales? Se hacen las proclamas o amonestaciones del matrimonio con el fin de descubrir si hay impedimentos que lo hagan ilícito o inválido.
si te hacen esos programas para ver si no hay un impedimento que lo hace inlisto e inválido.